No estábamos locos, ¿eh? Yo hablaba, ustedes no me escuchaban. Les vuelvo a decir a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, estábamos con un problemita técnico, por eso no se me escuchaba. ¿Cómo le va, Robert? Ahora sí. Muy bien, pero muy bien, Dolores, muy buenos días. Bueno, decíamos que había arrancado el frío, que finalmente este otoño que se había hecho esperar llegó esta mañana. Frescolar y está la cosa, sí. Así que a prepararse, a abrigarse, a no dejar que estas bajas temperaturas nos afecten, por lo menos por ahora. Roberto, les decimos a todos cuáles son nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Tenemos un mail. médicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden, como siempre, que está nuestro Facebook disponible para poder ver todos los programas que ya han sido emitidos. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hoy un programa especial porque vamos a hablar de una enfermedad de la que nunca antes hemos hablado, porque muy poca gente conoce. Se trata del síndrome de Angelman, que justamente hoy vamos a averiguar de qué se trata, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento, una patología que afecta a quiénes, a los más chicos, es hereditaria, es genética, uno nace con esto, se adquiere, todas preguntas que seguramente surgen a lo largo del programa y que intentaremos dar respuesta. También vamos a contar especialmente con la visita de una de las mamás de un chiquito que tiene Angelman, síndrome de Angelman, y nos va a contar su propia experiencia, que sabemos que ha sido de ir pasito a pasito, descubriendo y averiguando y encontrando a aquellos especialistas que fueron investigando este síndrome. De eso estaremos hablando en un ratito nada más, así que no se muevan de ahí. Pero, antes, esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver. Bueno, el síndrome de Angelman es un síndrome que se caracteriza externamente por una serie de diferencias que a la mayoría que lo desconocen y lo ignoran pueden asustarlos, porque se ríen fácilmente, porque se acercan a nosotros. Y lo más importante de destacar es que estos son niños que, si bien son diferentes en sus capacidades de habla o de comunicación, tienen sentimientos tan intensos y tan específicos como los nuestros. Es muy importante que se sientan queridos, que se sientan contenidos y que no los podamos incluir. Esta es nuestra obligación en la comunidad. Soy mamá de Florencia Palacio, una gordita de 13 años con síndrome de Angelman. Bueno, ella lo descubrimos muy tarde, más o menos a los 6 años. Me hace muy feliz mi hija, le agradezco a Dios por la hija que me dio, porque yo sentía que no era una mamá fuerte y con ella aprendí que soy una mamá fuerte, que puedo seguir adelante, que se puede vivir, que se puede socialmente adaptar a nuestros niños discapacitados a la sociedad. Bueno, yo me quedo con un concepto que en realidad me pega como mamá que soy, que todos los chicos tienen sentimientos y sienten tan profundamente pese a tener una u otra patología, que esto no los inhibe de sentir, de querer, de tener necesidades específicas. Así que obviamente abordaremos esta patología desde el aspecto psicológico y el poder escuchar a estas mamás que tan valientemente han ido conociendo la enfermedad de sus hijos, como muchas veces pasa cuando no afecta a un gran número de pacientes. No se sabe mucho al respecto, entonces es ir con prueba y error, con la experiencia de otros padres, de saber qué le pasa, cómo hacen, qué angustias tienen, en qué momento pueden respirar, en qué momento descansan en el otro, cuál es el pronóstico, esto que tanto tememos en la vida siempre. Con aquellos que tienen problemas, con aquellos que por ahí no los tienen, porque siempre estamos pensando en el pronóstico que pueden tener nuestros hijos. Desde el pronóstico más sencillo es que serán o no serán felices, todos los días nos levantamos. ¿Estarán bien o no están bien? ¿Están angustiados? ¿Están tristes? ¿Algo les pasará que yo no puedo captar de ellos? Bueno, obviamente será un tema para desarrollar, pero tenemos otras cosas de las que hablar. Hay información que vamos a compartir en este caso con el doctor Snieg. Sergio, buen día. Buen día, Dolores. Buen día a todos los televidentes. Hoy la pastilla, como llamamos esta sección, podría denominarse también pastilla, alfajor, caramelo, palito, bombón, helado, porque vamos a hablar de los kioscos. Vamos a hablar de los kioscos. Ok. Una investigación realizada
por el programa de agronegocios de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Bromatología de la Universidad de Entre Ríos, investigó a los kioscos y un total de 1050 golosinas que se venden en los kioscos para ver si estas son saludables o no. Y lo que se vio es que 4 de cada 10 de estas golosinas son saludables. Esto no quiere decir que estas 4 de cada 10 sean las más vendidas. ¿Cómo hay que hacer para que estas golosinas saludables sean las más vendidas? Por supuesto que esto tiene que ver con la educación del consumidor. Un consumidor educado e informado acerca de cuáles son estas golosinas saludables va a ser más exigentes, va a pedirle eso al kiosquero, y el kiosquero es el que lo va a pedir después al distribuidor que le venda más de estos productos. ¿Cómo se puede hacer esto? Por un lado, leyendo la etiqueta y viendo los componentes de esa golosina. Las más saludables tienen que ver generalmente con la barra de cereales, y lo que se puede hacer desde casa es estimular una cultura alimentaria saludable. Un chico que en casa ve que se come sano, cuando vaya al kiosco también va a elegir comidas sanas. A ver, vamos a hablar mal y pronto. Hablamos de las barritas de cereal, hablamos de las vainillas, porque lo leí muy atentamente a la investigación que salió justamente este fin de semana. Y después estos alfajores de arroz, de los cuales yo soy adicta por mi enfermedad celíaca. Primero, los kiosqueros tienen que tener este material, porque si no, por más educación que nosotros le podamos dar en casa e incentivo que le podamos dar a nuestros hijos, si eso no se vende como una cosa habitual, es difícil de encararlo, porque ¿cuándo viste en un kiosco la vainilla? Los kiosqueros tienen que tener el material, por eso. Pero si el chico no lo va a comprar porque en casa no se pauta cuáles son los alimentos que hay que comprar, si en casa yo le doy la plata al nene y le digo andá y comprate lo que quieras, sin duda va a elegir el chupetín y va a elegir el caramelo. Obvio. Pero si de casa le pauto dentro de las cosas que puede comprar cuáles son las más saludables, o estas sí puedes comprar y estas no, el chico va a elegir sanamente. Me hace sentir menos mala, porque es lo que hago todos los días de mi vida. Bueno, hoy hablamos de el síndrome de Angelman, esta enfermedad que entendemos que es un síndrome neurológico. Fuimos a consultar al doctor Enrique Menzano, que es jefe de neurología del Hospital Melchor Pose de San Isidro, y él nos habla de cuáles son los síntomas, cómo se realiza el diagnóstico y fundamentalmente cómo se acompaña y cómo se trata a un chiquito que tiene este tipo de enfermedad. La descripción del doctor Angelman obedece a la observación que ciertos chicos donde él trabajaba al regreso de la Segunda Guerra en una zona, digamos, más bien suburbana de Inglaterra, eran niños que todos tenían algunas características similares, ¿no? O sea, eran niños muy sonrientes, tenían movimientos desorganizados desde el punto de vista motor, solían excitarse fácilmente, una risa espontánea y fácil. Y la mayoría de estos chicos, en su gran mayoría, tenían un lenguaje mínimo o no hablaban, pero tenían una gran capacidad de comunicación visual y no verbal. Mucho tiempo después fue caracterizado las bases genéticas y moleculares de este trastorno con el avance de las neurociencias, es decir, que hoy el síndrome de Angelman puede identificarse tanto por las características clínicas, que sigue siendo lo fundamental, pero cuando la sospecha es muy fuerte, cuando hay alguna de estos datos tan importantes que yo mencioné respecto a las características de su conducta y a la presencia de otros síntomas asociados, existen hoy en día estudios moleculares que permiten en la sangre hacer un diagnóstico, digamos, preciso en la gran mayoría de los casos. Bueno, el tratamiento fundamental en este momento es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Empieza por un buen diagnóstico, porque por ejemplo el tema del habla. Sabemos que si uno tiene identificado este síndrome, saben que estos chicos, digamos, como mencioné anteriormente, o carecen de lenguaje o lo tienen una forma, el lenguaje verbal, hago referencia, bastante rudimentaria, y hay que trabajar mucho sobre la comunicación alternativa. Lo mismo sucede con el manejo de la epilepsia. Los neurólogos infantiles manejamos epilepsia, ya que el 80% de las mismas se presentan antes de los 18 años, pero las que se presentan en el síndrome de Angelman tienen unas características particulares, responden mejor a ciertos fármacos y responden mal a otros. Uno de los problemas que para la familia y para la calidad de vida de los padres en especial tiene mucho impacto son los trastornos del sueño.
Son chicos que suelen dormir muy poco, pocas horas, ¿eh? Muchos de los padres incluso relatan que les parece que ven en la oscuridad, los encuentran a la noche, jugando, prácticamente en un ambiente totalmente oscuro, como si estuvieran viendo. Podemos decir que, como sucede en la mayoría de estos trastornos del desarrollo, no son chicos que tienen deficiencias en el sentido quizás más general, son chicos diferentes. La mayoría de estos niños tienen características diferentes y hay que entenderlos en esas diferencias y no tratar de que ellos sean como nosotros queremos que sean. Bueno, estamos hablando de un trastorno del desarrollo con diferencias, como las tenemos todos, obviamente, cada uno de nosotros es diferente al otro, pero cómo comprender esas diferencias que se hacen particulares cuando se trata de nuestro hijo y cómo darnos cuenta que estas diferencias pueden estar marcando o pueden estar indicando de que existe este síndrome. Como pediatra, como padre, nos damos cuenta al mismo tiempo. ¿Puede pasar un tiempo en que no nos demos cuenta, Sergio? El diagnóstico generalmente se hace después de los 3 a 5 años, es un diagnóstico tardío. Uno lo sospecha cuando es un embarazo normal, un chico que nace bien, pero que va adquiriendo tarde algunas pautas madurativas. ¿Sí? Se sienta generalmente después de los 12 meses y es raro que antes de los 18 meses, o sea, puede ser que a los 18 meses por ahí diga mamá, pero no con una forma simbólica, sino que lo dice como algo repetitivo y por ahí esa es la única palabra que a veces llegan a decir en su vida. Son chicos que no es que pierden habilidades, sino que no las tienen. Uno les hace un estudio neurometabólico, análisis de sangre y da todo normal, tomografía de cerebro, resonancia magnética, estructuralmente el cerebro es normal y se confirma con el estudio genético. Con el estudio genético, o sea que la manera de llegar a un diagnóstico certero es a través de un estudio genético. Sí, exacto. Y esto que vos planteabas me parece que una situación tan real, que es que muchas veces los chicos no cumplen con estas pautas de que a los 6 meses tal cosa, de que a los 12 meses tal otra, y inclusive el propio pediatra dice, bueno, hay que ser flexibles, no todo el mundo es igual y hay que esperar a ver cómo es el desarrollo, por eso se tarda. Claro, en la consulta pediátrica uno va vigilando estas cosas, así como vigila el peso o la altura, ve de qué forma los chicos van adquiriendo estas pautas, pero en el síndrome de Angelman están muy retrasadas. Un chico... Uno puede decir, bueno, no se sienta a los 6, se sentará a los 7, a los 8. Es raro que un chico con síndrome de Angelman se siente antes de los 12 meses, edad en la que la mayoría de los chicos ya caminan. Signos y síntomas entonces, Guido. Exactamente. Reforzamos eso. Reforzamos que es un trastorno que tiene que ver con la conducta, con el desarrollo y con el aprendizaje, con esas 3 cosas. Los chicos muchas veces van a tener hiperactividad, van a ser chicos inquietos, van a ser chicos que se ríen fácilmente, que se nos acercan con mucha espontaneidad. Son chicos que, como decíamos recién, tienen un lenguaje no verbal muy importante, capaz que no hablan pero que entienden mucho, y eso incluso los diferencia de otros retardos mentales que existen, ¿no? Otros trastornos madurativos que tienen que ver con los chicos se entienden, ¿sí? Suele haber también, aparte de los trastornos del sueño, convulsiones. Puede ser que el 80% de los chicos tenga convulsiones, y esto es muy importante porque tanto el déficit de atención que puede tener como las convulsiones, cuanto antes se traten en la vida, mejor va a ser el desarrollo de los chicos. Por lo tanto, es muy importante este tipo de cosas. A veces aparecen estos signos que ahí veníamos en la foto, los dientes separados, puede haber a veces desarrollo del cráneo diferenciado, pueden ser con la mandíbula prominente, a veces tienen la lengua afuera, ¿sí? Son pequeños síntomas que van apareciendo. Incluso hasta puede haber algunos trastornos del equilibrio. Estos chicos se van a desarrollar normalmente en cuanto a las chicas, por ejemplo, la menstruación, van a tener una vida en cuanto a lo que es la salud, generalmente es bastante buena, no es una salud que tengan otras enfermedades. O que no tenga, claro, enfermedades asociadas. Exactamente, digamos. No es una cosa que se ve muy frecuentemente, y sí, el diagnóstico va a terminar siendo a través de un análisis genético, porque hay que investigar en ese cromosoma 15, que es el punto donde está alterado ese gen que no se expresa adecuadamente y que nos da este síndrome. Hacemos una pequeña pausa. Hoy estamos hablando de la enfermedad de Angelman. No se vayan, ya venimos. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación del Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen
vos podés salvar tu vida. ¿Sabías que, según el plan médico obligatorio, en el área oncológica cubre prevención del cáncer femenino, cobertura de diagnóstico y tratamiento de las afecciones malignas y del 100% de los medicamentos que estén aprobados en los protocolos nacionales? Tell me, is it really true?